Buenos días, nosotros vamos a exponerles sobre la membrana plasmática. El grupo está conformado por Cristian Gutiérrez Sergio Pinilla. Y Daniela Gamarra. y ahora vamos a hacer una rápida introducción a la organela. Introducción a la organela. La organela es una estructura específica dentro de la célula. De esta puede haber de diferentes tipos. Cada una tiene una función específica. También pueden ser llamadas vesículas. Así, por ejemplo, la mitocondria tiene la función de producir energía y el lisosoma tiene la función de producir pequeñas moléculas a partir de moléculas grandes, de romper los compuestos y de romper los compuestos. La mitocondria utiliza sus propios caminos y todas sus proteínas y enzimas que se necesitan para esto deben estar dentro de ella para convertir un producto químico en otro. La necesidad de los lisosomas son otras. Por ejemplo, necesitan un pH ácido para cumplir su función. Membrana plasmática. Es una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. Este es el citoplasma. La membrana celular, incluida las membranas plasmáticas y las membranas internas eucariotas, como por ejemplo la membrana nuclear, están hechas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas, como los ácidos grasos, por ejemplo. El glicerol es una molécula de 3 carbonos que funciona como eje central de esta membrana. Se forma una geometría que permite que los glicerofosfolípidos se alineen uno al lado del otro para formar láminas anchas. Con mucho. Los lípidos más abundantes de la membrana celular y como todos los lípidos son insolubles en agua, pero su geometría única hace que se agreguen en capas sin ningún aporte de energía. Historia. La idea de una membrana semipermeable y una barrera que es permeable a los solventes, pero impermeable a las moléculas de soluto, fueron desarrolladas al mismo tiempo. El término osmiosis se originó en 1827 y su importancia en los fenómenos fisiológicos fue reconocido hasta 1877, cuando el botánico Pfeffer propuso la teoría de la membrana en la fisiología celular. Desde esta perspectiva, se vio que la célula estaba encapsulada por una superficie delgada, la membrana plasmática. En 1889, en Hamburgo, usó una hemólisis de eritrocitos para determinar la permeabilidad de varios solutos, midiendo el tiempo requerido para que las células se hincharan, así pasando su límite de esta elasticidad. La razón a la cual el soluto entraba a las células pudo estimarse al tomar en cuenta el cambio en el volumen de la célula. Estructura de la membrana plasmática. La membrana plasmática está compuesta principalmente por fosfolípidos, colesterol, proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Todo esto en continuo movimiento. Los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y otras proteínas. Los fosfolípidos es un compuesto de glicerol que contiene 2 colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen 2 capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro. Esto es un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. El colesterol, por otro lado, también es otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono fusionados que se encuentran junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo y estar unidas a su cara interna o externa. Los grupos de carbohidratos están presentes solo en la superficie externa de la membrana plasmática y están unidos a las proteínas, formando glicoproteínas o lípidos o glicolípidos. Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos presentes en la membrana plasmática varían de los diferentes tipos de células que se trate. Sin embargo, en una célula humana típica, las proteínas presentan alrededor del 50% de la composición en masa y los lípidos presentan el 40%, mientras que el 10% restante le corresponde a los carbohidratos.
Los fosfolípidos, como ya dijimos, están compuestos de una cabeza de fosfato hidrofílica. Esto quiere decir que ama el agua. Y dos colas de ácidos grasos hidrofóbicas que, por el contrario, no les gusta el agua. Los fosfolípidos forman una estructura de doble capa en las que las colas hidrofóbicas se dirigen hacia el centro y las cabezas hidrofílicas quedan hacia afuera. Esta estructura de doble capa, conocida como bicapa de fosfolípidos, es energéticamente muy favorable y están presentes en muchas membranas biológicas. Los fosfolípidos dispuestos en una bicapa conforman la estructura básica de la membrana plasmática. Son adecuados para esta función porque son anfipáticos, es decir, que tienen regiones hidrofílicas e hidrofóbicas, como ya mencionamos. Las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos en una membrana que se dirigen hacia afuera y están en contacto con el líquido acuoso de dentro y de afuera de la célula. Bueno, ya hay que tener en cuenta que el agua es una molécula polar, entonces entre ellos fácilmente forman interacciones electrostáticas con las cabezas de los fosfolípidos. La parte hidrofóbica, o la que no le gusta el agua de un fosfolípido, consta de largas colas de ácidos grasos no polares. Las colas de los ácidos grasos pueden interactuar fácilmente con otras moléculas no polares, pero no interactúan con el agua. Debido a esto, es energéticamente más favorable para los fosfolípidos que oculten sus colas de ácidos grasos en el interior de la membrana, donde están protegidas por el agua circundante. Las proteínas son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías de proteínas importantes en la membrana, que son integrales y periféricas. Los carbohidratos, por otro lado, son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. En general, se encuentran en la superficie exterior de la célula y están unidos a proteínas y a lípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener de 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. En conjunto con las proteínas de membrana, estos carbohidratos forman marcadores celulares distintivos, algo semejante a identificaciones moleculares, ya que les permiten a las células reconocerse entre ellas. Esos marcadores son muy importantes para el sistema inmunitario, ya que permiten a las células inmunitarias diferenciar entre células propias del cuerpo, a las que no deben atacar, y células o tejidos extraños. Las estructuras de las colas de los ácidos grasos, de los fosfolípidos, son importantes para determinar las propiedades de la membrana, y en particular su fluidez. Los ácidos grasos saturados no tienen enlaces dobles, están saturados con hidrógeno, porque sus colas son relativamente rectas, mientras que los ácidos grasos insaturados, por el contrario, contienen uno o más enlaces dobles, lo que a menudo produce un codo o una doblez. La mayoría de las membranas celulares contienen una mezcla de fosfolípidos, algunos con dos colas saturadas como rectas y otros con una cola no saturada, doblada. Muchos organismos, por ejemplo los animales, pueden adaptarse fisiológicamente a ambientes fríos, cambiando la proporción de los ácidos grasos insaturados en la membrana. Y aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo está conformada la membrana. La membrana plasmática tiene una serie distintas de funciones, tales como delimitar la célula. Aquí es en donde la membrana define y protege la célula de su entorno, separando su parte interior con el exterior y una célula de otra, en el caso de los tejidos celulares. Ella es la primera barrera de defensa en caso de agentes invasores como los virus. Administración de nutrientes. La selectividad de la membrana da paso a sustancias deseadas y lo niega a las no deseadas, sirviendo de filtro y de transporte entre el interior y el exterior. Preservación de la vida. Intercambiando fluidos y sustancias entre el citoplasma y el medio ambiente. La membrana plasmática procura tener estable la concentración de agua y de otras sustancias en el citoplasma. Esto implica también conservar su nivel de pH y su carga electroquímica. Comunicación celular. Ante estímulos determinados provenientes del exterior de la célula. La membrana plasmática es capaz de reaccionar transmitiendo información al interior de la célula y poniendo en marcha procesos bioquímicos determinados como lo son la división celular, el movimiento celular o la segregación de sustancias bioquímicas y el desplazamiento celular.
En algunos casos, la membrana celular se alarga y permite la aparición de flagelos o cilios que permiten a la célula desplazarse físicamente. A continuación, les vamos a hablar sobre 3 estudios de la membrana plasmática. El primero es estudio de la mecánica de la membrana plasmática y las interacciones entre la membrana plasmática y el citoesqueleto mediante pinzas ópticas e imágenes de fluorescencia. Bueno, en este estudio se usaron pinzas ópticas junto con un sistema óptico de detección de posición, el cual filtró espectralmente las señales generadas por una microesfera fluorescente atrapada para estudiar la mecánica de la membrana plasmática y sus interacciones con el citoesqueleto. Esto se realizó mediante varios pasos, los cuales se describen más adelante. Se debe tener presente que las propiedades mecánicas de la membrana plasmática y el citoesqueleto determinan en gran medida la resistencia al cambio de forma de la célula, lo cual es importante para muchos procesos biológicos, incluida la deformación de los eritrocitos en los capilares, la división celular, la fagocitosis y la formación de espinas dendríticas, etc. Es importante saber que las pinzas ópticas proporcionan una tecnología precisa para medir las fuerzas ejercidas sobre una microesfera, donde ésta debe de estar atrapada dentro de un rango de unos pocos a varios cientos de piconewtons. Pinzas ópticas en acción. Bueno, entonces en el siguiente video, el cual se va a dejar en la descripción de esta presentación, se utiliza un sistema de pinzas ópticas para manipular grupos de microesferas. Este video es en tiempo real. Bueno, a continuación se muestra el equipo que se empleó para este estudio. Entonces ahí se puede ver un esquema del equipo utilizado y sus componentes. Bueno, a continuación se va a hablar sobre la metodología. Entonces, el primer paso es la calibración de la fuerza de atrapamiento transversal. Aquí se usó la luz de una fuente de luz halógena para visualizar las células y la microesfera atrapada en la cámara CCD. Posteriormente, se utilizó el filtro de paso de banda para permitir la transmisión de luz de visualización en el rango espectral de 450 a 510 nanómetros a través del espejo dicroico con una banda de transparencia entre 360 y 510 nanómetros hacia el divisor de haz, el cual dirigió el 10% de la luz a la cámara CCD, mientras que el 90% restante fue bloqueado por el filtro con paso de banda espectral de 605 más o menos 27.5 nanómetros. Después se atrapó ópticamente una microesfera de poliestireno fluorescente modificada con sulfato de 4 micrómetros de diámetro, con un espectro de excitación entre 480 y 590 nanómetros y emisión máxima de fluorescencia a 605 nanómetros. La luz de excitación de fluorescencia de una lámpara de arco corto de xenón de 75 vatios se pasó a través de un filtro de paso de banda de excitación y se reflejó por el espejo dicroico hacia la microesfera fluorescente atrapada. La luz fluorescente emitida por la microesfera atrapada fue dividida por el divisor de haz de 1/9 con su porción más grande separada espectralmente de la luz de visualización por el filtro de paso de banda de emisión y dirigida hacia el QPD. Finalmente, la viscosidad de la solución extracelular normal, medida con un viscosímetro a velocidades de corte entre 10 y 10 segundos a la menos 1, fue de 1,28 milipascales por segundo. Bueno, a continuación se prueba la técnica midiendo las propiedades mecánicas de las células de la membrana plasmática HEC 293, preparadas según lo descrito por los investigadores en cámaras de muestras recubiertas con una solución antimicótica para evitar la adhesión de microesferas. Se utilizó una platina de microscopio piezoelectrónico para poner la célula en contacto con la microesfera atrapada. Después del contacto de la microesfera con la membrana plasmática, la celda se alejó a 1 micrómetro sobre segundo de velocidad durante 10 segundos para formar una correa de membrana plasmática. Posteriormente, se detuvo el PZT y se registró la relajación de la fuerza de sujeción durante 60 segundos.
A continuación se puede observar un video, el cual el link va a quedar en la descripción de la presentación. Se analizaron los perfiles de fuerza de amarre temporal para obtener parámetros relacionados con el comportamiento viscoelástico de los amarres de la membrana plasmática. Entonces, aquí lo que se hizo fue promediar las últimas 100 muestras de la señal de fuerza de sujeción inmediatamente antes de la relajación para estimar la fuerza de sujeción en estado estable, la cual es FSS. La parte de la fuerza de relajación se analizó mediante un modelo biexponencial que arrojó una fuerza de anclaje de equilibrio, FEQ, dos amplitudes de relajación, F pequeño y F largo, y dos tiempos de relajación constantes, tau pequeño y tau largo. El segmento de formación de la atadura se definió como la parte desde el comienzo de la tracción hasta el punto donde la fuerza de la atadura alcanzó su valor del estado estable. Como pueden ver, ahí hay una imagen con los resultados como tal. Entonces, este es un perfil de fuerza de anclaje de la membrana plasmática temporal típico, que muestra segmentos de formación de anclaje, que es TF, estado estable SS y relajación REL, para una célula HEC. El valor máximo de la fuerza de sujeción durante este intervalo de tiempo se definió como la fuerza de formación de la sujeción, en este caso Fmax. Se analizó la parte del segmento de formación de amarre antes de Fmax, examinando la fuerza de amarre en función del desplazamiento de la membrana plasmática. Eso se calculó con la ecuación que se observa, donde XPM y XPZT son respectivamente los desplazamientos de PM y de PZT desde la posición inicial de la membrana plasmática en ausencia de una fuerza externa, y X es el desplazamiento transversal de la microesfera atrapada desde el centro de atrapamiento. En la imagen que se observa ahí, esto es un diagrama que explica el cálculo del desplazamiento de la membrana plasmática XPM a partir del desplazamiento controlado de la platina del microscopio piezoelectrónico XPZT y el desplazamiento transversal medido de la microesfera atrapada desde el centro de atrapamiento X. La posición inicial sin aplicación de fuerza externa de la membrana plasmática y la microesfera atrapada se muestran usando líneas discontinuas. Los resultados, entonces, los parámetros del material calculados para las células HEC utilizando la técnica de imagen fluorescente se presenta en la tabla que se observa en pantalla, en donde el área sombreada indica los parámetros estimados por primera vez con pinzas ópticas. Entonces, el parámetro de rigidez, la fuerza de sujeción en estado estable y los parámetros de fuerza de relajación medidos fueron cercanos a los estimados previamente usando diferentes métodos. La fuerza de formación de la atadura Fmax incluye la fuerza requerida para separar una parte de la bicapa lipídica limitada por el área de contacto por la microesfera membrana plasmática del cuerpo celular deformado. La media y la desviación estándar de Fmax medida en este trabajo para las células HEC fueron de 246,3 más o menos 87,6 piconewton. La imagen que se observa muestra un perfil típico de desplazamiento de la membrana plasmática de fuerza de sujeción. El perfil comienza con deformaciones lineales que son WL, observadas previamente mediante aspiración con micropipeta y sangría de membrana plasmática con microscopio de fuerza atómica, seguido de un régimen no lineal WNL con una tasa de deformación creciente. La parte lineal de la curva de fuerza se utilizó para estimar la pendiente KPM como el parámetro de rigidez de la membrana plasmática. Los efectos no lineales juegan un papel importante durante la formación de la atadura. Pueden resultar de deformaciones plásticas de la membrana y el citoesqueleto, con una contribución adicional debido a la separación de la membrana plasmática. Se observaron eventos no lineales manifestados por múltiples picos en el perfil en aproximadamente 10% de las ataduras. Por último, suponiendo que la formación de ataduras es un proceso reversible, se estimó la energía de adhesión por unidad de área, lo cual dio un valor de mayor o igual
1.5 por 10 a la menos 3 joules sobre metro cuadrado. Este valor es una estimación superior que incluye la energía de las deformaciones de la membrana. Y como conclusiones, se tiene que la formación de imágenes por fluorescencia de las microesferas atrapadas ópticamente tiene ventajas importantes sobre la formación de imágenes por su transiluminación, como lo es la capacidad de realizar mediciones precisas del comportamiento mecánico de un compuesto de membrana plasmática citoesqueleto y proceso de formación de la correa de la membrana plasmática. La posibilidad única de investigar las propiedades mecánicas de un compuesto intacto de membrana plasmática citoesqueleto y el proceso de formación de ataduras de la membrana en combinación con mediciones de fuerza precisas en ataduras de membranas largas hace que la técnica de microesferas fluorescentes atrapadas ópticamente sea una herramienta atractiva en estudios de mecánica celular. Y la separación espectral de imágenes celulares y detección de posición de la microesfera fluorescente atrapada también se puede utilizar en estudios de interacciones receptor-ligando o cualquier otro experimento que involucre grandes artefactos de imagen proyectados en el detector de detección de posición. Elucidar la estructura de la membrana y el comportamiento de las proteínas utilizando las vesículas gigantes de membrana plásmica. Empezaremos con la introducción, para las cuales tengo que decir que las observaciones de la separación de fase en las membranas plasmáticas intactas, aisladas de la cultiva de las células vivas en la gran avance para la investigación de la heterogeneidad lateral de las membranas eucariotas, específicamente con el contexto de las balsas de membranas. Estas observaciones se realizaron en las vesículas gigantes de membranas plasmáticas que pueden aislarse mediante vesículas químicas en una variedad de tipos de células y observaciones microscópicamente utilizando reactivos básicos y equipos disponibles en cualquier laboratorio de biología celular. La separación de fase microscópica es detectable mediante marcaje fluorescente seguido de enfriamiento de las membranas por debajo de su temperatura de transición de fase de emisibilidad. Este protocolo describe los métodos para preparar, aislar las vesículas y el equipo para observarlas en condiciones de temperatura controlada. Y 3 ejemplos de análisis de fluorescencia. Espectroscopía de fluorescencia con tinte sensible al medio ambiente, microscopía de fotones al mismo tinte y microscopía con focal cuantitativa para determinar el reparto de componentes entre las fases de balsa y no balsa. La preparación del aislamiento de estas vesículas incluye el marcado de observaciones fluorescentes. Se pueden lograr en 4 horas. La observación original de la separación de las fases en GPMV también contenía la observación crítica que los componentes de la membrana, incluida proteínas y lípidos, se clasificaron preferentemente en una u otra en las fases coexistentes, a menudo de acuerdo con las predicciones de las preparaciones de la balsa bioquímica, es decir, resistente a los detergentes. Para los líquidos y los paradigmas generales que parece ser aplicable a un esqueleto de esfingosina y cadenas acilas, más saturadas, más largas, que sean más ractofílicas. Sin embargo, el grupo de cabeza polar y las adiciones a un trozado fluorescente y voluminoso pueden producir perturbaciones. Aunque las proteínas ancladas a la membrana por un anclaje glutofosfodilisintol, que generalmente contiene 2 cadenas de ácidos saturados, se enriquece constantemente. Técnicas alternativas. Ante el desarrollo de las GPMV, el criterio estándar y casi exclusivamente para asignar las asociaciones de la balsa eran insolubles en detergentes iónicos y fríos a 4 grados Celsius. Esta preparación claramente no refleja la organización de una membrana no solubilizada, temperatura fisiológica, y tiende a ser muy variable debido a las complejas interacciones moleculares entre los detergentes y los componentes de la membrana. Finalmente, diferentes detergentes producen fracciones insolubles de diferentes composiciones, demostrando que la resistencia al detergente por sí sola es un método inadecuado o al menos incompleto para definir la composición de la balsa. Vesículas unilaminares gigantes.
sin sintetizar a partir de componentes lípidos puros. Muestra coexistente de fases líquido-líquido debido a su asociación, preferencia de los esteroles con lípidos saturados, especialmente esfingolípidos, para formar fase líquida ordenada. Limitaciones. Como sistema de membrana de plasma tiene unas limitaciones notables con respecto a la GPMV, que son las modificaciones covalentes inducidas por las vesículas químicas. La preparación más común implica una combinación de formaldehídos y ditritol, que son reticulantes reductores inespecíficos respectivamente, además de una serie de posibles eventos. Durante el aislamiento de la vesícula, debido a esto, son claras las limitaciones de la aplicación. A pesar de todo esto, con el método visto, se puede producir vesículas microscópicas de membrana plasmática, que es donde se puede visualizar la separación de las fases. Se puede visualizar fácilmente el orden de las fases coexistentes, se puede medir la partición de los componentes entre dominios coexistentes. Se puede evaluar directamente cuantitativamente. Los pasos para hacer el diseño experimental son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es aislar las células de los mamíferos. Esto es porque generalmente las proporciones mejores, rendimientos y purezas, porque estas células permanecen unidas a la placa durante la formación de vesículas, mientras que las propias vesículas se liberan en el sobrenadante. Para el siguiente paso se necesita tratar las células con iones calcio y tener una célula a 37 grados Celsius. Con estas condiciones la formación seguirá durante 1 hora. Después de la formación, las GPMV se pueden separar de la célula adherente, transfiriendo el sobrenadante con una pipeta, aunque la mayoría de las células permanecen adheridas a la placa. Para separar los desechos se hace por medio de un centrifugado diferencial. Utilizando microscopía de fluorescencia podemos visualizar la diferencia del índice de refracción entre el citoplasma dentro de las GPMV y el tampón exterior, como se observa en la imagen. Resumimos el protocolo para la preparación y el aislamiento de la GPMV, dando 3 ejemplos distintos de su aplicación utilizando espectroscopía, microscopía de fluorescencia, cuantitativo, la preparación y el aislamiento de la GPMV y el experimentalmente trivial. El tratamiento de las células con campo en la GPMV suplemento con el vesículo químico da como resultado la formación rápida, esto es en 1 hora, que se pueden observar en la cámara de cultivo celular con un microscopio de campo brillante. También es posible obtener imágenes de fluorescencia marcando las membranas con sondas fluorescentes ante el aislamiento de vesículas o mediante la acción de lípidos fluorescentes o proteínas de unión a la membrana de la suspensión. Después del aislamiento, estas membranas plásmicas aisladas se pueden analizar luego mediante la microscopía cuantitativa o espectroscopía. Efecto del plasma frío en la pared celular y membrana plasmática del E. coli. En este artículo se demostró que el tratamiento de las células de E. coli con plasma frío provoca una alteración parcial o total de la integridad de la membrana plasmática, con una extensión del daño a la membrana plasmática de la bacteria de no más del 23,6% de todas las sustancias al interior de la célula. Esto fue calculado gracias a la proporción de liberación de nucleótidos intracelulares. Y esto es más que suficiente para provocar la muerte de la bacteria. La bacteria Escherichia coli está presente en el tracto gastrointestinal de animales y seres humanos y es conocida porque en algunos casos favorece la aparición de enfermedades como el cáncer de intestino. Estudios recientes sobre el uso del plasma a baja temperatura en biomedicina sugieren a esta como una alternativa para combatir microorganismos y patógenos, incluso los que presentan resistencia a múltiples fármacos, lo cual es un grave problema en temas de salud pública. Algo muy importante del tratamiento de plasma de baja temperatura es que induce la formación de una amplia gama de agentes activos, entiéndase como partículas cargadas, radicales libres, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, o incluso la luz ultravioleta, ya que estos inactivan eficazmente diversos microorganismos. En la actualidad se han propuesto varios modelos posibles de muerte celular de los microorganismos bajo la influencia del plasma frío. El papel más importante en la inactivación de los microorganismos por plasma de baja presión
es la luz ultravioleta, causando la erosión de átomos en las células microbianas. Sin embargo, según la mayoría de investigaciones, este modelo es aplicable al plasma frío en la presión atmosférica, donde los rayos UV se dispersan activamente por las moléculas del aire. Los investigadores trabajaron bajo la hipótesis de que la muerte de los microorganismos está determinada por los siguientes procesos: la peroxidación de los lípidos en las membranas por radicales hidroxilos, la inactivación de proteínas como resultado de la oxidación de los aminoácidos y la oxidación del ADN como resultado de la interacción de los radicales del oxígeno. El objetivo de este estudio era obtener pruebas sobre el daño a la membrana plasmática y la pared celular del E. coli por causa del plasma a baja temperatura. Como materiales y métodos, bueno, el cultivo de microorganismos se realizó en la cepa de Escherichia coli, la cual es la imagen roja. La harina de pescado hidrolizada se utilizó como medio nutritivo básico para la bacteria. Para los experimentos también se realizó un cultivo con placas GRM a 37 grados, también se realizó un cultivo en placas agar RMN a 37 grados durante 18 horas, tras lo cual el cultivo se lavó con una solución salina. La suspensión resultante, es decir, la mezcla heterogénea formada por el sólido o polvos, pequeñas partículas que no fueron solubles, dispersas en el líquido, también se usó. Se utilizó para inocular el caldo RMN, que se incubó en frascos de agitación a 200 revoluciones por minuto durante 4 horas a 37 grados Celsius en una plancha. Antes del tratamiento con el plasma frío, la suspensión se diluyó con una solución salina hasta una cantidad de 108 CFU/ml, unidad formadora de colonias, número de bacterias por mililitro. La suspensión del trabajo resultante de los microorganismos se colocó en un generador de plasma frío. En el transcurso de este proceso se tomaron alícuotas de la cámara de trabajo a intervalos regulares y se determinó el número de organismos vivos en ellas mediante el método de siembra de bacterias en placas Petri con agar GRMN a partir de disoluciones fraccionadas. En este experimento utilizaremos el sistema en el que se creó un plasma pulsado de burbujas de gas alimentadas en un líquido como el que aparece en pantalla. Ahora hablaremos de la evaluación de los daños en la membrana plasmática de las células, de las bacterias. Para evaluar este daño se usó una suspensión de E. coli, fue tratada con plasma entre 1 y 10 minutos. Luego el número de bacterias en las muestras fueron tratadas con plasma y se hizo un control con agar GRMN a partir de diluciones. Tras la siembra, las muestras se centrifugaron en una centrifugadora Eppendorf 5810R a 500 gramos durante 10-20 minutos para acelerar la disolución de las células. A continuación se midió la densidad óptica de los sobrenadantes, o sea, el líquido libre de precipitados que quedaba de los sólidos. También se utilizó en un espectrofotómetro Shimax a 260 nanómetros. La ascensión del daño a las membranas plasmáticas de las células tratadas con plasma se calculó de acuerdo a esta expresión, donde ODX es la densidad óptica del sobrenadante, CTR es la densidad óptica de los sobrenadantes en la muestra sin tratamiento con plasma, y ODmax es la densidad óptica máxima cuando el sobrenadante contenía la máxima cantidad de sustancias intracelulares absorbidas a 260 nanómetros. Bueno, para ello se sometió a una suspensión celular con un choque térmico a 70 grados Celsius durante 20 minutos en un baño de agua. Después, las células de la muestra se precipitaron por centrifugación por 20 minutos y la densidad óptica se midió a 260 nanómetros. Se evaluó también la resistencia de la pared celular. Para hacer esto, al exponerse al plasma frío, se basó en que una disminución en la presión osmótica del medio conducirá a un aumento en la turgencia de la célula. Esto está determinado por la presión osmótica interna de la célula que provocaba la tensión de la pared celular, la presión osmótica externa y la elasticidad de la pared celular. En ese sentido, se produjeron las siguientes reacciones. La primera fue la ruptura de enlaces de las biomoléculas, incluida la formación de
rotura de cadenas simples y dobles en el ADN. La segunda es la incorporación de nuevos grupos funcionales. Pudo haber pasado una hidroxilación o una nitración. Y lo tercero fue la formación de enlaces cruzados intramoleculares o intermoleculares. La evaluación del daño de la membrana plasmática por plasma frío. Durante el estudio se observó que el tratamiento de la suspensión de E. coli con plasma dio lugar a un aumento significativo en el número de compuestos intracelulares en el sobrenadante en comparación con el de control, que no fue tratado con plasma, como se puede ver en la figura 2. Para determinar la concentración máxima de sustancias intracelulares que se detectan a 260 nanómetros, las células no tratadas con plasma se sometieron a un choque térmico a 70 grados Celsius por 20 minutos. Los datos obtenidos para un conjunto de sustancias detectadas a 260 nanómetros en el cultivo estudiado de las células E. coli nos permitió estimar el grado de daño en la membrana plasmática. En el transcurso del experimento, el grado de daño de la membrana plasmática de las células de E. coli aumentó casi linealmente desde el 0% en el grupo de control que no tenían tratamiento con plasma frío. Aumentó a 11,2, luego 15,14, 23,6 y finalmente 29,1% después de 2, 4 y hasta 8 minutos de tratamiento, alcanzando su máximo 10 minutos luego de comenzar ese tratamiento. La evaluación del impacto del plasma en la resistencia de la pared celular y membrana celular. En la figura 3 podemos ver los resultados de la siembra de células tratadas, como se describió anteriormente, en un medio de agar GRM. Mostró una disminución gradual del número de células microbianas en condiciones isotónicas. Tras 10 minutos de tratamiento con plasma, el número de microorganismos disminuyó de 6.0 por 10 a la 7 a 3 por 10 a la 1 UFC por mililitro. Pero luego del tratamiento con plasma, las células se colocaron en un medio hipotónico con una concentración de sales 10 veces mayor y se observó un patrón ligeramente diferente en la figura 3.2. 4 minutos luego del tratamiento con plasma, la tasa de supervivencia en el medio hipotónico disminuyó drásticamente. 5 minutos después de ese tratamiento, las células vivas ya no fueron detectadas. Estos resultados indican un aumento significativo en la liberación de sustancias de la célula en condiciones hipotónicas. Cuanto menor sea la presión osmótica del medio, menor es la tasa de supervivencia del E. coli. En base a estos hechos, concluimos que la alta densidad óptica del sobrenadante en el medio hipotónico estaba asociada principalmente a la difusión de sustancias intracelulares en el medio, con una presión osmótica reducida, y no a la alteración de la pared celular por el plasma. Esta conclusión no contradice la hipótesis de que el tratamiento de las células de E. coli con plasma frío reduce la resistencia a la pared celular. Así, en este estudio se ha demostrado que el tratamiento de células de E. coli con plasma frío provoca una ruptura parcial o total de la densidad óptica de los sobrenadantes de las suspensiones de E. coli. Colocadas en medio a diferentes presiones osmóticas. El uso de medios con diferentes niveles de fuerza iónica nos lleva a la conclusión de que el tratamiento de los microorganismos con plasma frío reduce significativamente la resistencia de las membranas plasmáticas de las células de las bacterias de E. coli. Muchas gracias.